¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente Chida. Hoy estamos con una invitada muy especial que seguro han de haber visto en algún TikTok, en alguna publicación en Instagram, en Facebook y ahora seguro también en algunos espectaculares por Mérida o en alguna calca, en algún coche, seguro la han de haber visto. Ella es candidata a la Diputación Local del Distrito 8, aquí en Mérida, Yucatán. Y pues le damos la bienvenida a Larisa. ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias por invitarme y estar aquí en este espacio. La verdad que me gusta mucho tu contenido y la gente que invitas también. Creo que es una dinámica pues bien padre, ¿no? Entonces yo me moría de ganas de estar acá. Qué bueno, sí. Hasta que se nos hizo porque igual desde hace tiempo. Sí, yo estaba así como intenciando, la verdad. No, pero la verdad igual veo lo que haces y se me hace muy chido, ¿no? O sea, junto con lo de Gerardo y veo que están ahí muy movidos y activados, entonces eso está chido y pues ahorita están muy presentes en la vida pública, ¿no? De la ciudad, de México. Entonces pues se me hace interesante también conocer pues todas las perspectivas posibles. Entonces, bienvenida. Creo que me gustaría empezar preguntándote ¿cómo es tu rutina hoy? Ok, pues muy intensa, ¿no? Cambia todos los días, pero yo creo que digo, a ver, cuando aceptas el reto grandísimo de entrarle a una candidatura y aparte cuando lo aceptas en colectivo, porque yo siempre platico cuando me preguntan, ¿estás disfrutando el proceso? Cañón. Y creo que una primera perspectiva podría decir, a ver, una candidatura súper austera, ¿no? Con recurso mínimo, con jóvenes que a lo mejor no tienen la gran experiencia en estrategias electorales y demás, pues pueden decir, seguramente la están sufriendo. Yo creo que sea difícil no es sinónimo de estarlo pues batallando emocionalmente, al contrario, es una experiencia muy bonita porque yo les cuento a la gente que me pregunta esto, ver a gente que quieres, que ya te conocía antes, o vecinas y vecinos que no conocías pero que se sumaron al proyecto y que hoy hay un cariño de por medio, haciendo cosas, no por un interés económico, sino porque quieren pues hacer algo al respecto de lo que están viviendo, es muy bonito. O sea, neta, yo cuando a veces estoy en la caminata me detengo y veo a Luis, a Pame o a Ángel, gente del equipo haciendo, o sea, hablando con una vecina o haciendo algún acto de lo que hacemos generalmente todos los días, pues es muy mágico. O sea, ver eso no por un interés económico, sino porque quieren estar ahí. Yo digo, se la pierden los candidatos de la vieja política, ¿no? Que tienen, pues, equipos que al final, pues, un equipo de trabajo, básicamente, pero siento que es una experiencia muy distinta. Y ya para contestar tu pregunta realmente, la rutina cambia todos los días, pero es levantarnos, pues, ahora sí que lo más temprano posible. Nosotros, ahora sí que hemos sido muy metódicos en recorrer todo el distrito, ¿no? ¿Qué hacen los típicos candidatos? Pues escogen qué caminar y qué no caminar, a quiénes saludar. Generalmente saludan a sus estructuras, visitan a lo que conocen. Las colonias que saben, ¿no? Justo, contratan brigadas y las brigadas son las que van intentando poner la mayor cantidad de lonas posibles, pero es un tema de contratación, de pago por número de lonas. Es como muy metódico, pero el candidato o la candidata no conocen todo el distrito generalmente. Nosotros decidimos que no iba a ser así, que íbamos a recorrer todas las calles, todas las casas, y es lo que hemos estado haciendo. Caminamos 5 horas en la mañana, 5 horas en la tarde, todos los días, a menos que haya como tema de entrevista o lo que fuera, pero el equipo lo sigue haciendo, ¿no? Y al final, pues ahí de repente vamos variando, ¿no? Ayer estábamos caminando y cerramos, había un equipo de básquet, y ahí estábamos interactuando y nos dicen una reta, va, ¿no? Entonces, y también nos avisan unos vecinos que había un incendio que estaba a metros de su casa y cerramos el día ahí, ¿no? Ya a las 11 de la noche pues seguíamos ahí ayudando en ese proceso de apagar lo más que podíamos porque no se podía contener completamente. Pero pues todos los días varía y es 24 horas casi, ¿no? Descansamos tantito y le empezamos de nuevo. Oye, vi que pues tienes 23 años. Sí. ¿Hace cuánto te graduaste? Hace nada, en diciembre. ¿Neta? En diciembre me gradué. Y es una de las preguntas que me hace mucha gente, ¿no? O sea, a ver, te acabas de graduar. ¿Cómo te atreves a ser candidata? Casi. Yo creo que la respuesta más correcta jamás va a venir de la comparación con otras personas, pero si hoy nosotros vamos a una sesión del Congreso, pues siempre repito que es un chiste. O sea, vas y la representación de las diputadas y diputados para con las personas pues es de muy bajo nivel, ¿no? Es gente que pudo comprar candidaturas porque tienen la capacidad económica para hacerlo, o gente que
pues no tiene ni la mínima preparación en función pública. Gente que no tiene la habilidad de construir iniciativas que vengan de la ciudadanía. Está terrible el nivel, ¿no? Entonces, mi respuesta siempre es sí, me acabo de graduar, pero aproveché como todas las herramientas que yo tenía para poder aprovechar al máximo mi carrera. Yo entré becada a la universidad. Entonces, pues de por medio estaba el aprovechar una oportunidad que me estaban dando para ahora sí que explotarla al máximo. Y eso hizo que una fundación internacional, cuando yo estaba más o menos en la mitad de mi carrera, nos seleccionara a mí y a otros 3 mexicanos, una chava de Guanajuato, otros de Ciudad de México, y nos agarran, y a una de aquí en Yucatán, nos agarran y deciden becarnos completamente. O sea, nos pagaban hasta el psicólogo, nutriólogo, todo. Y era una beca para preparar a estudiantes que sí tienen un excelente promedio, pero más allá de eso, porque tenemos iniciativas de impacto social, ¿no? Valía más lo que hacíamos fuera de la universidad. Primer requisito, excelente promedio, ¿no? Pero el segundo era qué estás haciendo allá afuera. Y postulan miles y miles y miles de estudiantes de toda América Latina y el Caribe. Ahí tuve, pues ahora sí que azares del destino y lo que habíamos hecho, me seleccionan y voy a estudiar sobre función pública. Yo estudié en países de Latinoamérica, Europa, y pues analizamos las mejores prácticas de gobierno y hace obviamente que cuando llegas otra vez el golpe de realidad es muy fuerte, o sea... ¿Cómo fue ese golpe de realidad? Porque justo también te quería preguntar eso, cuando fuiste, estudiaste, te preparaste, me imagino que igual la euforia y la motivación de estar en España y regresar a México y ver que pues fíjate que las cosas se mueven diferente. Sí, a ver, es una comparación distinta, ¿no? También estuve en Colombia. Okay. Y también fui observadora electoral en Costa Rica. O sea, estuve viendo el proceso electoral en Costa Rica, ¿no? De la última elección presidencial. Entonces, cuando ves, incluso con países latinoamericanos, comparas las realidades y, por ejemplo, a mí me pasó que en Costa Rica los mítines presidenciales eran de 100 personas. O sea, este tema del acarreo viene mucho de México, como de demostrar punch a través del número de personas. Incluso los mítines en Estados Unidos, como que trabajan por secciones, por gente que de verdad quiere ir. O sea, el acarreo es un tema específicamente de México, ¿no? No digo que no pase en otros lados, pero en México lo tenemos bien fuerte. Y también en Colombia, ¿no? Estábamos viendo específicamente temas, ahí nos prepararon específicamente en temas de narcotráfico, o sea, cómo lidiamos con el crimen organizado, cómo lidiamos con las negociaciones en este tipo de contextos, cómo hacemos que una ciudad de paz se mantenga en paz. Y cómo pues, evitamos que dependa de una sola persona o de depender o subordinarse al crimen organizado para que pueda existir esa paz, que eso también es un error, ¿no? Y en Europa pues veíamos más cosas como de modelos educativos, cosas tan básicas como ellos consideran que a nivel de arquitectura es terrible construir un hospital hacia arriba, ¿no? Porque pues eso dificulta muchas cosas, pueden haber muchos accidentes, tienen la norma de construir hospitales solamente a nivel horizontal, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones muy básicas que obviamente llegas y empiezas a notar todas estas cosas pues súper sencillas que a falta de conocimiento se hacen, pero porque justo no hay ni preparación, ni vocación de servicio, ni las herramientas, ni los mejores equipos para que esto básico funcione, y da mucha frustración porque pues son cuestiones de preparación nada más, ¿no? Entonces, antes de que yo me fuera a lo de la fundación y antes de todo, yo ya había platicado con muchos políticos que me invitaban, no, es que como fuiste presidente estudiantil, me gustaría que te unieras y me ayudaras y demás. Y eran los cafés y las pláticas más, o sea, terribles, ¿no? Tú notas que el político generalmente te quiere ganar porque, o sea, porque baila o porque cuenta chistes o porque es súper buena onda, y hay muchos jóvenes que se van con esa finta, ¿no? Personas en general, que si el político es muy buena onda, pues ya es como, check, quiero apoyar a este político, ¿no? Qué terrible, ¿no? Imagínate que fueras al doctor porque te cae bien, no porque es un buen doctor. Sí. Entonces, sí, yo, o sea, no sentía ningún tipo de motivación. Entonces, en mi como cerebro era, yo nunca voy a participar en política, hasta que conocí a Vida. Yo regresé a la fundación y voy a platicar con ella y me di cuenta que era una persona muy distinta a lo que generalmente ves en el canon del político. Me gustó mucho y tardé mucho en entrar al partido político en el que hoy estoy, que es Movimiento Ciudadano. O sea, yo analicé cañón el por qué sí, el por qué no, y al final decanté en que sí, pero fue todo un proceso muy largo. Y ahorita mencionaste justo
justo eso del voy al doctor porque me cae bien o porque es bueno en eso. Lo mismo con el político. ¿Crees que esa es una característica, por ejemplo, de las élites que se mueven mucho con la gente que les cae bien, que se mueven justo eso, con el político que le cae bien, con el doctor que le cae bien? ¿O cuál es tu perspectiva acerca de eso? Yo creo que o sea, la democracia tiene el reto grandísimo de que no ganen las personas que son más populares. Okay. Hoy es así. O sea, ¿quién gana? ¿Quién logró ser más popular en la elección? Como primer punto, y como segundo punto, ¿quién logró que esa popularidad se transformara en votos? ¿No? Porque hay gente que termina siendo muy popular, pero no gana la elección, ganó la campaña, pero no la elección. Okay. Entonces, esos son los dos puntos, y eso es triste porque al final pues no están las mejores personas, ¿no? Sino quien pudo tener una mejor campaña y quien pudo ser más popular y quien pudo transformar eso en votos. Creo que es una característica humana, o sea, okay. Empatizamos, por ejemplo, con empatizamos más con personas que son más como demostrativas con sus caras, sí. No sé, es como algo muy humano. Creo que tiene que ser un ejercicio muy consciente separar esto que a lo mejor por cuestiones emocionales pues conectamos más con alguien, pero no tienen ni la preparación, ni la sensibilidad, ni la vocación de servicio. Hay políticos que son buenísimos empatizando con o sea, logrando que las personas empaticen con ellos, y vendiendo un discurso y construyendo narrativas, pero que por dentro y en su diario andar son personas terribles, ¿no? Entonces, sí creo que las personas tenemos que tener un voto muy consciente, pero eso es un tema que lleva años, ¿no? O sea, que hay que ir motivando poquito a poquito. Hoy nos encontramos en las calles mucha gente que está asqueada, ¿no? Y ahí está el electorado de Movimiento Ciudadano. Yo siempre les digo a mi equipo como, cada que hablamos con una persona es una mini campaña. Esa campaña se puede perder, se puede ganar o puede quedar a medias. A mí no me interesa perderla y tampoco me interesa quedar a medias, ¿no? Entonces, damos todo en cada discusión, en cada plática, en cada diálogo con los vecinos, y es ganar esa conversación. Y no en un ganar de argumentos, sino ganar en darle la información necesaria para que tenga un voto consciente. Y estoy segura que teniendo un voto consciente, pues en el caso del Distrito 8, votarían por Movimiento Ciudadano. Entonces, pues es un tema de yo creo que tener un muy buen equipo, que yo estoy muy orgullosa de caminar con la gente con la que camino, que es gente de mi edad. O sea, quien coordina la campaña es gente de 20 y tantos años, quien define las rutas es gente de 20 y tantos años, quien hace la agenda, quienes van a visitar a los vecinos y vecinas mientras yo sigo caminando, siguen siendo gente de 20 y tantos años. Entonces, nunca he desconfiado de las personas jóvenes. ¿Y cómo formaste justo ese equipo? Creo que es lo más bonito, porque yo sí creo que cuando entras a grupos juveniles, digo, nunca lo hice, pero es unas experiencias que me cuentan, ¿no? Pero cuando entras a grupos juveniles de los partidos como más comunes, hay una sensación de que el que se lleva mejor con el candidato pues, se siente más acá, ¿no? Y como que hay mucha envidia y tú lo notas. Yo he ido a conferencias donde me invitan con gente de otros partidos y veo como que si hay dos del mismo partido se tiran entre ellos en la conferencia y es como, ¿qué? Pero sí hay como un ambiente un poquito tóxico a veces, y yo creo que por eso también muchos jóvenes como que no les interesa tanto meterse a los grupos juveniles o liderar ciertos proyectos dentro de un partido político o apartidistas completamente. Pero lo que tratamos de hacer aquí es que sea pues, un equipo muy sano, en la medida de lo posible lo más sano, porque al final una campaña pues requiere mucho desgaste emocional, y que no coincidamos en ciertos puntos no significa que no sea sano, no hemos debatido muchas cosas que al final llegamos a acuerdos, pero tratamos de que sea muy sano, y al final estamos tan acostumbrados a tratarnos como amigas, gente que nos queremos, que tantito detectamos que alguien está tratando como empleado, o sea, de mala manera a otra persona, es como todos, ¿qué? O sea, no estamos acostumbrados a eso. Red flag. Sí, red flag, es como todos, ey. Entonces sí es un ambiente muy distinto, muy distinto. No significa que sea perfecto, o sea, al final hay cosas que se van mejorando todos los días, pero creo que hay esa disposición de que sea una experiencia, es una de las cosas que yo tengo claras, ¿no? Dentro de todo el top de cosas que queremos lograr con esta candidatura, unas es que mis amigas, mis amigos, o sea, las vecinas y vecinos que le apostaron a este proyecto vivan una gran experiencia en este proceso y con el resultado de la elección, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una gran experiencia? No que se la pasen bien y ya, ¿no? Sino que puedan justo exprimir esa vocación de servicio que tienen y que sientan que están haciendo algo
pues que va a ir a largo plazo, no por una campaña nada más. Oye, por ahí vi en una entrevista que platicabas de la vieja y la nueva política. Sí. Y mencionabas que la vieja política no siempre tiene que ver con la edad. Sí. Hay jóvenes que también pues tienen prácticas de vieja política. Me gustaría que me platiques un poquito sobre eso. O sea, porque todos o mucha gente pensamos que justo la vieja política es con las personas de mayor edad, ¿no? Pero pues también hay jóvenes que tienen eso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué Cañón. pasa con eso? Hay gente de edad avanzada que son súper innovadores y que nos dan mucho como espacio a las juventudes. En Movimiento Ciudadano yo me he topado mucha gente que ahorita podría enlistar los nombres, que son personas mucho más grandes que yo y que neta me han apoyado y han apoyado a muchos jóvenes ahí adentro, así que casi nos empujan de, hey, di algo, opina, construye. Y ha sido gracias a esas personas que pues se ha construido lo que se ha construido el Movimiento Ciudadano, no solamente por nosotros, las personas jóvenes que estamos ahí. Y para mí eso es nueva política. Pero también hay gente de 25, 26, 22 años que hoy a lo mejor tienen candidaturas o tienen algún espacio de liderazgo en otros partidos, y a mí me da mucha pena, de verdad que mucha pena ver a estos jóvenes con gente que se ve pues contratada, con carteles, con globitos. No significa que eso no pueda pasar orgánicamente y que haya un cariño pero uno nota cuando es algo operado, o sea, uno nota cuando el espacio y la euforia o lo que sea está operado, ¿no? Entonces es muy triste ver gente de 25 años, 27 años replicando prácticas, ¿no? Yo veía un video de Ramírez Marín que está horrendo, donde inicia como el video diciendo como aquí tenemos al ramillete verde, a la élite de la... O sea, ¿quién como conecta con eso, no? O sea, venden como... ¿Y qué mostraba que era ese? A su equipo, candidatas y candidatos, okay. ¿No? Yeah. Pero yo creo que cuando entras a política puedes encontrar dos personas, gente que tiene vocación de servicio y que está ahí, y que es gente que al final, pues a lo mejor hay mucha frustración al respecto porque entras a un avispero, sí. Pero también está a las personas que les gusta estar en la élite, o sea, que tienen con una narrativa de estar en política es pertenecer a una élite, y todo es como muy jerárquico, y también cuando uno entra, yo siempre le digo al equipo, a ver, estamos entrando a esto, y si estoy consciente que hay un lodazal, y siempre nos venden como no hay forma de llegar al otro lado sin mancharte. No, tenemos unas buenas botas bien puestas y vamos a llegar al otro lado y podemos llegar intactos, ¿no? Hay formas. Y creo que solamente se logra teniendo un buen equipo, porque al final cuando te metes en todo esto, pues siempre pues parece que hay momentos donde contaminarse es muy fácil, donde mancharse es muy fácil, pero cuando tienes un buen equipo te recuerdan, o sea, el movimiento pues sale en colectivo y es más fácil. Ok. Ya hablamos un poquito de la vieja política. Ahora, ¿qué prácticas tú ves en la nueva política, no? O sea, ¿cómo tú definirías a esta nueva política de la cual pues también Movimiento Ciudadano ha hablado mucho? Me queda claro que formas de innovar en política son infinitas. No, yo no puedo decir la nueva política solo es esto. De hecho, creo que sería un error gravísimo. Pero sí, personalmente, Larisa Acosta, hay dos cosas que yo visualizo mucho. Una es construir en equipo. Y dos, que la vocación de servicio sea lo que guíe todas las conductas, ¿no? Y la gente lo siente mucho. O sea, yo platico con vecinas y vecinos. Hicimos un mapeo de todo el distrito. Identificamos las zonas que están muy abandonadas por el ayuntamiento, que tiene acumulación de basura. En Cauquer, El Porvenir, Amapolita, pues esto es muy común, ¿no? Hay un total abandono, hay muchos terrenos baldíos y la acumulación de basura ahí está, ¿no? O canchas muy abandonadas. Entonces decidimos hacer este mapeo para restauración de espacios, pintarlos, o en su caso remover toda la basura, trasladarla al relleno sanitario, y hacer todo este proceso con los vecinos y vecinas, ¿no? Un poco pues ayuda como a empoderar y que ellos vayan poniendo reglas de cómo cuidar que ese espacio se mantenga así. Pero sí, platicando con ellas y ellos, es muy común que te dicen, no manches, o sea, ya han habido políticos que hacen esto, pero pues es más jiji, jaja, bla, bla, la foto y vámonos, ¿no? Nosotros, pues nuestros procesos a veces ya 9 horas de limpieza, ¿no? Porque pues limpiar de verdad y estar ahí, claro, y participar con los vecinos, no irse y dejar a una banda para que lo haga, pues lleva tiempo, ¿no?
Entonces creo que la vocación de servicio se siente muy fácil y también la gente responde también muy lindo, ¿no? O sea, ayer que fuimos a ver el incendio, que estaba así que a metros de unas casas y que los bomberos llegaban, pero me decían, era un terreno baldío, ¿no? Y el incendio estaba a la mitad del terreno, pero les llegaba todo el humazal y lleva una semana, ¿no? Entonces, cuando llegan los bomberos, las mangueras no llegaban hasta allá. Sí. Y no podían meter el camión, entonces, o sea, un relajo. Y no tenían la suficiente agua. Entonces, cuando fuimos, realmente las vecinas y vecinos lo que querían era, pues ahora sí que se hiciera eco del problema, conectar con medios, platicarnos lo que estaba pasando, ver nuestras propuestas al respecto. Y al final fue como entre nosotros dijimos, pues vamos a intentar porque el incendio es subterráneo, ¿no? Lo que se está quemando es la parte de abajo. Entonces tú nada más ves cómo arde, o sea, ves el piso como que se está quemando, pero no ves el fuego. Claro. Entonces, pues ahora sí que con un vecino que tenía alberca, vecinos que llevan sus botes de basura de agua y cubetas, pues fuimos apagando lo más posible, ¿no? Pero fue iniciativa del equipo, ¿no? De alguien que dijo, vamos a hacerlo y se da muy natural en el equipo, ¿no? Pero por las personas que lo conforman y porque hay esas ganas, ¿no? Y porque también te decía que la principal, o sea, una de las cosas principales era hacer todo en equipo y que fuera muy colectivo y no jerárquico, porque en política es muy común que las decisiones se toman unilateralmente, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿y te visualizas como presidenta de México? Es como, a ver, güey, o sea, pues dame chance de lo platico con el equipo, o sea, no son decisiones que se tomen unilateralmente, se construye y hay quienes se mantienen, hay quienes por diferentes circunstancias pues terminan concentrándose en otras áreas, pero al final no es un proyecto de Larisa Costa, ¿no? Claro. Podrían decir, la candidatura, como el nombre que sale en la boleta es Larisa, pues el proyecto es de Larisa. No, la verdad es que es un proyecto que si no estuviera Pamela, que si no estuviera Luis, que si no estuviera Ángel, que si no estuviera Julio, que si no estuviera, pues ahora sí que Bea, todas las personas que conforman, no sería posible, ¿no? Está ahí por las personas que lo conforman. Oye, hay una ciencia que estudia la paz, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Irenología. Sí. ¿Cómo mide uno la paz? ¿Cómo se mide la paz? Sí, en una comunidad. Yo creo que decir hay paz, pues rapidito entendemos a qué se refiere y creemos que es un concepto que es fácil de describir y que solo tiene una cara, ¿no? La verdad es que la paz tiene muchas caras. Hay un tipo de paz que empieza a construirse después de que hubo una guerra, por ejemplo. Hay paz que tiene que ver con pues, estabilidad, porque no existe un empoderamiento o un poder del narcotráfico en la zona. Hay paz que tiene que ver con calidad de vida, ¿no? Con que las personas, independientemente de que no tengan el poder del narcotráfico en su contexto, pues también tienen ahora sí que cierta seguridad. ¿Por qué? Porque tienen salarios suficientes, porque el acceso a la salud mental, pues es un derecho que sí, pues ahora sí que es protegido por el Estado, porque tienen acceso al arte, al deporte, que a veces lo vemos como algo minoritario, pero el acceso al arte, los políticos siempre les gusta hablar de deporte, ¿no? O sea, que más canchas, más, sí, y está bien, sí, pero como que siempre dejan un poco al lado el arte y lo ideal sería que, por ejemplo, los 106 municipios de Yucatán contaran con una propia orquesta. Okay. Hay estados donde eso es posible, ¿no? Donde invierten y lo que hacen en estas orquestas municipales es comprar pues todos los violines necesarios, todos los chelos necesarios, todas las trompetas, y lo que hacen es se van ganando por grupos, ¿no? Los más talentosos tienen acceso los que más esfuerzan tienen acceso a estos instrumentos, pues ahora sí que prestados por el Estado, y se van rotando. Entonces eso les da la oportunidad a todos los niños. Imagínate, tener una orquesta en su municipio. En Yucatán, ni siquiera ahora sí que en municipios muy cercanos, que son grandes, hay orquesta, o sea, sí, ni en los que más dinero reciben, ¿no? Entonces, sí, siempre se habla de deporte, pero no sé por qué se olvidan cañón del tema del arte, cuando para mí es, o sea, importantísimo, ¿no? Pero la paz. Sí, sí. Entonces hay muchos tipos de paz. ¿Y qué pasa? Que aquí en Yucatán se ha vendido como el lugar más pacífico de México, o tenemos la mejor ciudad para vivir. Es un discurso muy discriminatorio, muy superficial, porque habla de una paz que tiene que ver con compararse con, pues ahora sí que
los estados más peligrosos, ¿no? En México mueren más personas que en países que están en guerra, ¿no? Entonces, que hoy están en guerra. Entonces, pues nos comparamos con ellos y decimos, pues hay paz. Pero no, la paz integral no se mide con que no hayan muertes por narcotráfico o con que no hayan secuestros. Se mide con la estabilidad completa de las personas, ¿no? Y tiene que ver con que, por ejemplo, no tengamos la canasta más cara de todo el país con los sueldos más bajos. Eso genera un desequilibrio total en las oportunidades que tenemos las personas para tener una mejor calidad de vida, ¿no? O el acceso a la salud mental. Todas estas cuestiones, como por ejemplo que seamos el primer lugar en discriminación de todo el país. Imagínate, Yucatán, primer lugar en discriminación de todo el país. Pues genera una serie de factores, ¿no? Que las personas que estudian suicidología explican. A ver, el suicidio es un fenómeno tan complejo que no se puede hablar de una sola causa, me queda claro. Pero hay factores que construyen esto, ¿no? Y hoy por hoy, siendo el primer lugar en suicidios de todo el país, yo jamás me atrevería a decir que somos el mejor lugar para vivir. Me parece un insulto para las personas. Teniendo cifras enormes en violencia familiar. En Yucatán la violencia sucede en los hogares, no es un tema de los hogares, de las instituciones, que no es un trabajo recíproco para las personas, ¿no? En la discriminación, en la falta de oportunidades, en que el costo de vida es muy alto y los salarios muy bajos. No creo que sea el mejor lugar para vivir, o sí, pero ¿para quién? Para una élite, no a una élite muy reducida. Y esto aprovecho para decirlo. A veces se dice, no, es que Yucatán es un estado muy conservador, es que es un estado de cierto tipo de personas. Yo creo que es una élite que tiene el poder de comunicar y de vender un discurso que está fuera de los medios, que dicen, Yucatán es así. Pero a ver, Yucatán fue la cuna del feminismo en México. Tuvo el movimiento social con Felipe Carrillo Puerto de los más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que... Y su hermana, Elvia, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, sí. Ella fue la promotora del voto. Entonces yo creo que y había el Partido Socialista aquí en Yucatán. Sí. Entonces creo que son grupos que hoy no están organizados y que no están como despiertos activamente, pero que ahí están, y que ha habido una élite que ha acaparado estos espacios de comunicar cómo es la gente en Yucatán, pero siempre he dicho como no. Yo no creo que sea así, o sea, no creo que la mayoría de las personas sean así, solamente son personas que han acaparado el discurso y que deciden cómo describir a la yucateca o al yucateco. Ok, ahorita hablaste justo de la élite y ha sonado esa palabra en varias veces en esta entrevista. ¿Cómo identificar o cómo se identifica una élite, por ejemplo, acá en Yucatán? ¿Cuáles son esas características, digo, sin reducirlo también, en las cuales pues se identifica una élite? Sí, me gustaría concentrarme como en la élite política, porque creo que es como lo que, pues, la corriente que me está llevando en contra ahorita y que estamos intentando avanzar contra ello. Pero la élite política son estas personas que tienen la capacidad económica de comprar una candidatura, que tienen padrina o padrino político, que vienen de familia con linaje político. Si nosotros revisamos las boletas, esto lo dice siempre Gerardo, y comparto la visión, pues vemos las mismas caras, ¿no? Los mismos nombres, y tiene que ver con, a veces no las mismas caras, pero si uno tiene la capacidad de investigar de dónde vienen esas personas, te das cuenta que tiene padrino político, que es alguien que ya había estado en la boleta, ¿no? Es como un mismo linaje. Y eso hace que, pues, al final la construcción de quiénes son las y los políticos en Yucatán, pues tenga como... Vaya, como que no tenga diversidad, ¿no? Sí. Son las mismas personas. Creo que eso, pues, le quita la oportunidad a mucha gente de poder participar e involucrarse en política. Yo platico, a mí me encanta caminar con nuestras candidatas al Senado, con Mariana, con Nayeli Crespo, porque yo le digo a las personas, ellas compiten contra Rolando Zapata y contra Ramírez Marín. ¿Cuál de estas tres opciones te gusta? ¿O cuáles de estas opciones confiarías más? O sea, si tuvieras que confiar tu vida o tu patrimonio, ¿con quién confiarías? ¿No? Y es muy fácil, ¿no? Nayeli y Mariana son gente que viene del emprendimiento, del activismo, gente que no viene de familia política, que tienen causas. O sea, yo conozco a Mariana más allá de Movimiento Ciudadano, a mí me tocó conocerla en la universidad, y a Nayeli yo conozco perfectamente lo que ha hecho desde muy joven. O sea, a mí ya tenía una empresa que iba construyendo no con la facilidad del mundo, ¿no? Sino desde la adversidad, iba con todo y no tuvo éxito desde el principio, fracasó, ¿no? Y ahí seguía dándole. Entonces...
son mujeres que admiro. O sea, una, es una maravilla caminar con gente que quieres, que admiras y que respetas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay poca información, porque cuando les digo a las personas, estos 3 están compitiendo, es como, no quiero ni a este, y me encanta esta opción, esta nueva opción. Pero es construir el discurso, un poco con el tema de que los millones y millones y millones de pesos que ellos gastan en sus campañas es incomparable, ¿no? O sea, la capacidad que ellos tienen es tremenda y nosotros en Movimiento Ciudadano no queremos tener ese gasto millonario, asqueroso que hacen en las campañas cada uno de los candidatos. Me parece un insulto y lo compartimos así en Movimiento Ciudadano varias personas. Creemos que tienen que ser las campañas muy austeras y que sí hay formas de ganar una elección. Se ha demostrado en otros estados y en otros países de Latinoamérica. Han habido jóvenes que ganan elecciones y que iniciaron la campaña en casi en -1. O sea, que nadie los conocía, y logran ganar elecciones. Obviamente son circunstancias, son tiempos, son formas que conectan y ¡pum!, ganan esa joven o ese joven. Pero eso le apuntamos a Movimiento Ciudadano, a construir las circunstancias. Y siempre lo que yo digo es que Movimiento Ciudadano te pone un reto muy grande, que es construir los espacios en donde las personas quieran ir por gusto, no porque los estás acarreando. Y eso es posible, o sea, es una ciencia hacer que alguien escoja ir a un espacio, pero se puede crear, ¿no? Y tiene que ver con tomar en cuenta siempre a las personas. Los políticos que llegan ahora sí que al evento siendo como la estrella, el dios, hacen esperar muchísimo a las personas. Renan en su evento de jóvenes me comenta que llegó 2 horas tarde, ¿no? Sí, 2 horas, ¿no? Creo que esperando que se llene o que... Puede ser, pero justo como que todo se construye alrededor del político. Si no está lleno, no llega. Si no hay la suficiente cantidad de medios de comunicación, no llega. Si, no sé, o sea, como que todo se construye alrededor del político y no de las personas. Entonces, cuando tú cambias ese enfoque y pones a las personas primero y pues después a quien quiere ser, porque yo veo, quien es candidato va a ser contratado, ¿no? Las personas cuando votamos estamos decidiendo a quién contratamos. Uno, primero, ojalá que conozcas a las personas que quieren ser contratados por ti. Por eso mi prioridad es presentarme con cada una de las vecinas y vecinos, ¿no? Y lo hacemos todos los días. Pero más allá de eso, que sepas que esa persona es consciente que que está siendo contratado, ¿no? Entonces, sí Movimiento Ciudadano tiene muy claro esto y por eso la política adentro se siente muy distinto, ¿no? Oye, y pues actualmente hay un sistema político que sí tiene muchos baches. ¿Cómo ir ante esa adversidad? Porque pues el Movimiento Ciudadano tiene muy buenos perfiles, pero actualmente sí el sistema político hay muchos baches. ¿Cómo ven eso? O tal vez en cuántos años pudiéramos cambiar esa visión, o cómo se hace para cambiar esa visión, porque el sistema político pues desafortunadamente se tira hacia eso, ¿no? Hacia sí, claro. Lo que está mencionando, hacia el candidato individualmente, hacia todo eso. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? Sí, mira, han habido candidaturas independientes aquí en Yucatán que han demostrado que se puede construir de la adversidad, ¿no? Teniendo muy buenos resultados, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no? Yo, de verdad que soy muy terca con esto. Creo que las posibilidades se construyen, ¿no? Y como se dice en Movimiento Ciudadano, la política no es, sino que va siendo. ¿Qué significa? Que todo el tiempo lo estamos moldeando las circunstancias, ¿no? Te pongo un ejemplo. En mi distrito está un candidato del PAN y un candidato de Morena. El candidato del PAN es un empleado de gobierno que siempre le han dicho qué hacer, qué no hacer, dónde competir, cuándo tiene que callarse, cuándo tiene que hablar. Y pues vive de la política, ese es su negocio, ¿no? Cero vocación de servicio, me platica la gente lo que les dice para convencerlos y está tremendo, ¿no? Y por otro lado tenemos un candidato de Morena que sigue siendo candidato de Morena, pero que publica todos los días que el voto a la gobernatura tiene que ser para Renan, no para Huacho. Circunstancias que fácilmente nos hacen darnos cuenta que fue un beneficio económico, ¿no? Se pelea decide desligarse de Morena en el movimiento estatal, porque seguramente le dieron una buena lana, ahora sí que el equipo de Renan, y ahora opera para Renan, pero lo publica, o sea, salió en medios nacionales, ¿no? Él insistiendo que el voto estatal tiene que ser para Renan, pero en diputación local para Morena, ¿no?
Sí, sí, o sea, si tú lo googleas, le pones el nombre, el candidato de Morena del Distrito 8, te das cuenta esa ridiculez que está haciendo, ¿no? Sí, y falta de respeto. Foto con Renana, sí, tremendo. ¿Y cuál es la explicación de eso? O sea, es muy claro el fondo de ahí, ¿no? Entonces, eso pasó hace poquito, ¿no? Las circunstancias se van dando, ¿no? Y tiene que ver con, pues, factores que a veces no dependen solamente del equipo, de nosotros, sino que es circunstancias que aparecen y que van abriendo ciertas puertas. Por ejemplo, en esta situación nos dimos cuenta que hubo mucha gente que confió en este proyecto político de este candidato y que hoy se siente muy defraudada porque no les consultó. Se enteraron por medios de comunicación. Sí. Entonces están enojadísimos, ¿no? Y con justa razón. Y es lo que yo decía al principio, o sea, los proyectos políticos no pueden ser unilaterales. Tienes que consultar, tienes que decidir primero con el equipo que te está ayudando a construir la candidatura y dos, también con la gente que va depositando confianza, ¿no? Entonces, son circunstancias que van como apareciendo y que creo que en el Distrito 8 la gente como que, o sea, la vieja política está como casi con un letrero de soy vieja política, ¿no? O sea, está muy fuerte el nivel de hipocresía y de malas prácticas que están teniendo. Entonces, pues vamos avanzando así. Entonces, cuando me preguntas eso, yo creo que la respuesta directa es ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace un candidato o una candidata en esta circunstancia con 23 años para ganar? Bueno, ¿cómo le hacemos? No dejando de hacer, pues ahora sí que lo que se podría considerar más común, que ni siquiera lo hacen los demás candidatos, que es caminar todas las calles y todas las casas, pero no parar ahí. O sea, eso es como lo básico, ¿no? Lo segundo es tener muy claro para qué queremos llegar al Congreso, porque todos los políticos y todos los candidatos, pues saben que quieren ser candidatos, saben que quieren ser diputadas y diputados, pero la correcta pregunta es ¿para qué quieres llegar a ese curul en el Congreso, no? Y muy pocos lo tienen claro, ¿no? Entonces, cuando la gente detecta esto, pues te abre cañón las puertas de la casa. Entonces, poniéndote esto y también trayendo sobre la mesa estos ejemplos de personas que ya en Yucatán han marcado la diferencia, yo creo que es un tema de que la vieja política ha subestimado la cantidad de personas que sí razonan el voto. Lo subestiman muchísimo. Y se demostró porque, por ejemplo, el PRI fue un partido que siempre le apostó al acarreo. Creían que con el acarreo, que tiene una capacidad de acarreo impresionante, y la verdad es que la siguen teniendo, o sea, la vieja política en general, pues de alguna u otra forma creían que esa era la solución, ¿no? En 2018, pues ahora es que la instrucción que tenía el PRI era no acarrees, porque aunque tú acarrees, la gente llegando a la urna va a votar por Morena, ¿no? Entonces ya no es un tema de músculo, de que llenar el evento, es la gente pues decide al final. Y no es que decida por una ola, sino que yo me he encontrado, no tienes la cantidad de gente de que su primera respuesta, y esos me caen bien. Los que me dicen, no, yo no quiero saber nada de política, esos me caen súper bien. Porque al minuto, o sea, yo digo, ese es mi tipo de persona. Entonces, tengo un minuto así para convencerle que me dé la oportunidad de escucharme y generalmente lo logramos. Y es como, ahí está el tema de la campañita, la mini campaña que hay que ganar. Pero lo logramos porque se siente diferente, ¿no? O sea, cuando, no solamente por la edad, que diga, tiene 23 años, entonces puede cambiar el mundo. No, sino es más por un tema de que podemos responder ese por qué. Porque más allá de solo presentarme a mí, se presenta todo el equipo, conocen quiénes son, de dónde vienen, qué estudian, qué estudiaron, ¿no? Por qué quieren estar en política. Y creo que pues la honestidad y el tipo de contexto en el que vienes, la gente lo detecta muy rápido, ¿no? O sea, se dan cuenta. Y yo creo que esas circunstancias juntas construyen la posibilidad de ganar, pero es algo que se construye, ¿no? Personalmente, ¿qué cambiarías de la ciudad? ¿Qué cambiarías de Mérida? ¿Cuáles son esas cosas que te preocupan, que te enojan, que te generan un instinto de cambio? ¿Qué cambiarías? Yo creo que cuando pensamos en Mérida, pues pensamos en Paseo de Montejo, en el Monumento a la Patria, o sea, en cosas que se ven muy lindas, ¿no? Pero Ciudad Cauquel es parte de Mérida, ¿no? El Porvenir, Amapolita, Linda, son partes de Mérida que al final son muy relegadas por la autoridad. La realidad es que Ciudad Cauquel tiene graves problemas, por ejemplo, de luminaria, de terrenos baldíos, de acumulación de basura, de acumulación tremenda de perritos y gatitos callejeros, porque no hay ni censos para saber cuántos de estos animales sin hogar tenemos en estas áreas, ni ningún programa para atender esta problemática, ¿no? Villa Jardines, por ejemplo, es
un área que está repleta de animales, y que ya generó 1001 accidentes, ¿no? A mí ya me mordieron. Pero sí, no, mis amigos hasta lo grababan, no me ayudaban. Pero el tema es que en sí hay como un abandono total, y me parece que una de las principales cuestiones que nosotros que enfrentamos estos problemas quisiéramos es que participemos en el proceso para cambiar eso, ¿no? Okay. Me decía un vecino, es que llevo años con esta luminaria fundida, y cuando hago el proceso, o sea, el proceso parece que está diseñado para que no sea fácil, ¿no? Que si está en la banqueta es un proceso, pero que si la luminaria no está en la banqueta es otro proceso. Si está en la esquina es un proceso, si no está en la esquina es otro proceso. Si lo puso la empresa que tuvo la concesión para desarrollar, se tiran la bolita y o sea, no hay una facilidad para esto. Y la gente tiene mucho que decir, pero no sabe el cómo, ¿no? Ayer estábamos jugando básquet y me decía el señor, el parque es gigante y solo tenemos una cancha y vienen 70 equipos aquí y no tenemos un solo baño. Entonces los niños, pues, de repente se van a un ladito, pero todas las mujeres, pues, no tienen como un espacio para poder, ahora sí que, pues, hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, como que la gente tiene muy claro qué quiere decir y qué quiere como ahora sí que se solucione, pero los procesos de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía son así que de antaño, ¿no? O sea, sí. Yo creo que todas las empresas, las grandes empresas, su principal como se concentran en que en ese proceso de comunicación pues sea muy funcional, muy fluido, pero el Estado o la autoridad pues lo que quiere es que entre menos se acerquen justo, mejor. Entonces, una de las como aristas principales de este proyecto es la participación ciudadana. Y todos dirán como, Larisa, ¿eso qué? Yo creo que me arregles el bache, ¿no? Sí. Se conecta muchísimo porque, por ejemplo, el presupuesto participativo es una herramienta de participación ciudadana que lo que hace es que las personas puedan decidir en qué se gasta el presupuesto público. Hoy lo votan las diputadas y los diputados, pero la verdad es que las diputadas y diputados de Yucatán no hacen ningún ejercicio para preguntar a la gente qué representan, cómo quieren que se gaste su presupuesto público, ¿no? Hay estados como Monterrey, donde eso se decide por colonia, ¿no? Algunos habrán visto terrible proyecto de Diseña tu Parque en el que hacían competir a las personas para ver dónde chambeaba el gobierno y dónde no. Fue terrible porque yo estuve acompañando varios de estos procesos y veía personas que de verdad hacían un esfuerzo monumental para contactar a todos sus vecinos, para recabar firmas, para hacer páginas web, para hacer redes sociales, para comunicar que su parque debía ser atendido. Y al final pones en un proceso de mucho desequilibrio a la ciudadanía porque si tienes los medios, claro, el internet, la capacidad, el tiempo para atender ese problema y no para ver en qué comes o lo que fuera, pues chido, pero si no tienes el tiempo, la capacidad, aunque neta lo necesites, no puedes atender eso. Eso lo debería estar haciendo el Estado, la autoridad debería estar investigando dónde se requiere más, dónde hay más niñas y niños, dónde hay más infancias que requieran un parque, no dejar la votación, ¿no? Sobre todo porque hace competir a las personas. A mí me pareció terrible que hubieron personas que tuvieron que hasta protestar porque no estaban contentos. O sea, su parque llevaba tantos años descuidado y habían tantas infancias alrededor que decidieron protestar después de Diseña tu Parque, ¿no? Entonces fue una iniciativa que intentaron hacer un ejercicio de participación ciudadana, pero estuvo horrible, ¿no? Que al final lo que querían era medir si la gente sabía en qué distrito vivía y quién no, porque ya vieron las elecciones, ¿no? Pero sí, el tema de participación ciudadana no tiene solamente que ver con definir presupuesto, sino definir qué leyes se aprueban y cuáles no. Por ejemplo, algo que tampoco está regulado en Yucatán es el Parlamento abierto, que es algo que hizo mucho vida, ¿no? Cada vez que se iba a publicar una ley, antes de hacerla, hacíamos parlamentos, que son espacios de discusión donde la ciudadanía llega al Congreso y dice qué piensa sobre la ley que va a proponer o que propuso vida, ¿no? Y tomamos decisiones al respecto de cómo modificamos o cómo construíamos esa ley con las opiniones de las personas, ¿no? Entonces, eso se conecta con todo lo que vivimos, ¿no? Con el proceso en el que reportamos que no tenemos luz, con el proceso en el que reportamos que nuestra calle pues, no lleva siendo atendida desde hace mucho tiempo. Regulamos también con la participación ciudadana qué obligaciones tienen las empresas que reciben las grandes concesiones millonarias para construir fraccionamientos o desarrollos como Ciudad Cauquel, porque te pongo un ejemplo, en Estado de México las empresas que reciben esta concesión, y eso fue una propuesta de una vecina, créditos para ella,
Las empresas que reciben concesiones en el Estado de México tienen la obligatoriedad de construir un centro educativo o un centro de salud dependiendo de la necesidad geográfica. Pero tienen una obligatoriedad que responde a una necesidad de planeación, ¿no? Se dan cuenta que con determinado número de casas, pues va a surgir la necesidad de una escuela, va a surgir la necesidad de un centro de salud, porque el objetivo no es ir construyendo y alejando a las personas de estos servicios, sino ir, pues ahora sí que brindando estas, pues sí, desde escuelas, centros de salud, zonas recreativas también, eso es muy importante, pero en las empresas en Yucatán la auditoría es pésima, la vigilancia en ese proceso en el que se va construyendo un fraccionamiento. Y por otro lado, pues no hay planeación, no hay, pues determinado número de personas debería de haber esto, no. El gobierno lo va construyendo cuando empieza a haber demanda ciudadana, y sobre todo cuando vienen elecciones, pero no porque sea planeación. Ya, y justo ahorita que mencionaste de esta necesidad de servicios públicos en determinadas áreas geográficas, se me vino a la mente cuántos Oxxos hay en un pequeño espacio y cuántos parques hay en ese mismo espacio. O sea, ahí vemos es una buena analogía. Los permisos y las concesiones. Entonces está complicado eso. Sí. Oye, y justo eso, ¿cuáles son las consignas que vas a llevar al Congreso, ¿no? Con Movimiento Ciudadano? Porque pues como sabemos, como platicamos también en el podcast con Gerardo y también con Adrián, Gerardo, candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, Adrián, coordinador de campaña de Rommel Pacheco, ellos nos explicaban un poquito las tareas que tiene cada puesto, ¿no? Entonces, igual y me puedes corregir o si lo puedes complementar, el diputado se encarga de autorizar el presupuesto que manda, en este caso, pues el Ejecutivo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué consignas van a...? Realmente cuando pensamos en diputadas y diputados, primero hay una confusión, ¿no? Porque hay gente que piensa que el diputado o la diputada ve específicamente se arregla la calle. No, nosotros podemos regular de servicios públicos, podemos regular cuánto se le destina a estas obras, cada cuánto reciben mantenimiento, todo eso es regulable, ¿no? Y a veces juega mucho el candidato con esto, ¿no? Yo he visto candidatas que de verdad llevan hasta arquitectos e ingenieros y es como, ya estamos haciendo todo porque cuando yo gané, estos ingenieros van a... Sí, o sea, pero neta hacen toda la faramalla y no es así, ¿no? O se comprometen, o sea, dicen, yo voy a ver que esto se solucione. No, nosotros podemos regular sobre el presupuesto público, ¿no? Y no solamente eso, una tarea de las y los diputados muchas veces, y se ignora mucho, es decidir pues ciertos puestos de función pública, por ejemplo, magistradas y magistrados. No sé si supiste que hace poco, pues ahora sí que la mayoría panista votó a favor de un magistrado que tiene, pues ahora sí que pues todo un proceso y denuncias por, ahora sí que cuestiones que tienen que o son vinculadas con violencia, ¿no? Yeah. Y hay reportajes y demás, y votan a favor. Yo creo que por un tema de que les dicen, oye, no vas a tener carrera política, ¿no? O sea, si tú no votas como deberías, no puedes continuar con tu carrera política, ¿no? Entonces, esa tarea a mí se me hace muy importante porque al final las y los diputados como representantes de las personas estamos decidiendo quién les representa en el Poder Judicial, pero también quién les representa, por ejemplo, en el Instituto de Transparencia del Estado. Nosotros lo decidimos. O sea, quienes terminan siendo diputadas y diputados deciden o votan a favor o en contra de que estas personas lleguen, ¿no? Sí, se presentan ternas, pero al final nosotros en la Cámara, o sea, en el Congreso, local, decidimos. Y creo que son las tareas como más ignoradas, pero no solamente regulamos, modificamos o eliminamos leyes, ¿no? Dentro de las cosas más importantes para Movimiento Ciudadano es entender que, hoy la salud mental en Yucatán no es una prioridad, ¿no? Han encontrado las artimañas, por ejemplo, en la mayoría de esta legislatura, para destinar solamente 70,000 pesos para todo el estado en temas de salud mental. Sí. Imagínate, 70,000 pesos para todo el estado. Es un insulto, ¿no? No es nada. No es nada, sí, y obviamente no se comunica, ¿no? Este gobierno es el que más ha gastado
en medios de comunicación, ¿no? En poder controlar las narrativas. Los contratos son millonarios, ¿no? Y esto significa que, ¿qué se comunica? Pues tiene una sola línea, que todo está bien, ¿no? Pero no todo está bien. Siendo el primer lugar en suicidios de todo el país y teniendo un presupuesto de 70,000 pesos, ¿qué haces con eso, no? No hay interés para nada en esto. La línea es mantener la seguridad, pero ¿qué seguridad, no? Para mí no hay seguridad si emocionalmente las personas pues no tienen el alcance, o sea, la accesibilidad suficiente para atender este derecho humano, ¿no? Entonces, uno de los temas es salud mental. Otro tema es, pues ahora sí que el acceso al arte a las personas. Yo creo que se ha destinado tan poco presupuesto a que tengan acceso a la música las infancias, las niñas y los niños, que en Yucatán, pues es ahora sí que uno de los estados donde menos acceso hay a esto cuando hay una herramienta, es una herramienta de transformación social muy poderosa, ¿no? Y por otro lado, lo que te platicaba ahorita, participación ciudadana. La ley de participación ciudadana aquí en Yucatán solo tiene 3 mecanismos. Los mecanismos son esas herramientas que tenemos las personas para presionar a la autoridad y que se haga eso que queremos que se haga y no que lo decida la élite, ¿no? Podemos tener diputadas y diputados, podemos tener un presidente municipal o una presidenta, un gobernador, una gobernadora. Y si tenemos los suficientes mecanismos de participación, nosotros podemos decidir en lugar de que ellos decidan, ¿no? Estos mecanismos son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana. Esos son los que hoy hay en la ley de participación ciudadana, solo 3. Pero adivina que hay estados que llegan a tener 20 mecanismos de participación. Hay muchísimos y se pueden construir más. Por ejemplo, hay uno que existe en Ecuador que se llama la silla vacía, que hace que siempre haya un espacio donde personas estén, pues ahora sí que sorteadas, llegan al Congreso. No significa que los mecanismos sean siempre perfectos. Este mecanismo, por ejemplo, es muy debatible. Pero quiero poner un ejemplo de lo diferente que pueden ser los mecanismos de participación. Está el tema del presupuesto participativo, que hace que los diputados no sean los únicos que deciden cómo se destina, sino que sea la gente de cada una de las colonias de la ciudad. También hay mecanismos que hoy sí hay en Yucatán, como la iniciativa ciudadana, pero son muy difíciles de acceder. Por ejemplo, nos piden, no sé, 5,000 firmas para poder hacer realidad una ley en Yucatán, aunque no seas diputado. Si tú quieres meter una ley, lo puedes hacer, solo tienes que juntar 5,000 firmas y entra al Congreso. No significa que pase como ley, porque al final los diputados pueden votar en contra o tenerla congelada, como ha pasado. Unos estudiantes de la UADY lograron juntar las firmas, imagínate, la metieron y se quedó ahí como congelada. Qué fuerte. Pero al final no hay una facilidad, ¿no? O sea, las activistas tienen que gastar recursos en juntar esas firmas. El proceso es súper complicado. Le tienes que pedir a las personas de que su clave de lector, la foto, o sea, imagínate la foto de tu INE. ¿Quién en México te da la foto de su INE? O sea, es muy complicado. Entonces, sí, el proceso no es fácil, cuando la participación ciudadana debería de ser eso, que no sea difícil para que las personas podamos participar, ¿no? Y yo siempre lo digo, si hay un buen reglamento de la participación ciudadana en el Estado, muchos problemas podrían dejar de ser problemas, ¿no? Pero pues si no hay participación ciudadana, no hay cómo. Quiero ahorita hablar un poquito de lo nacional para saber un poquito también la perspectiva que tienes respecto a estas candidaturas, ¿no? ¿Cuál es tu lectura acerca de las 2 candidatas y el candidato que están ahorita contendiendo por la presidencia nacional? Pues obviamente sé que Maynes pues es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero ¿cuál es tu lectura? Porque también hay dos mujeres que van a competir por ser la primera presidenta de México, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre ello? ¿Cómo ves a cada candidato? Y ¿te gusta o no la canción de Maynes? No te estoy contestando. Pero la verdad es que yo no me la saco de la cabeza. O sea, algo que hacen muy bien es su mercadotecnia, porque todo el día estoy cantando. Está cañón, pero platícame eso. Sí, yo creo que Movimiento Ciudadano ha sido una plataforma que ha construido la capacidad de tener candidaturas que no se imaginaban en política. O sea, gente que sí tenía vocación de servicio, pero que no se imaginaba siendo candidato porque no le gustaba lo que veía en política, ¿no? Mi caso, por ejemplo. Entonces, los perfiles, cuando los ves, son muy distintos, ¿no? Yo a Maynes lo admiro mucho, no porque sea Movimiento Ciudadano, sino porque nosotros, entre un grupo de compañeros de diferentes estados de la República, decidimos que
no queríamos tener una escuela de cuadros como la tiene el PAN, como la tiene el PRI, como no la tiene Morena, pero pues tiene grupos juveniles ahí medio raros. No queríamos tener escuelas de cuadros así ni grupos juveniles así. Entonces decidimos que tenía que haber algo que se llama Campus Naranja, que más allá de adoctrinar a los jóvenes con ideas de movimiento ciudadano, de su historia, o sea, los priistas te pueden relatar y los panistas también, así que quién es mi fundador y todo esto, decidimos que lo mejor era enseñarle a las personas jóvenes ahí adentro a debatir, ¿no? Entonces nos juntamos varios que somos campeones de debate, que nos dedicamos a este rollo, que no tiene nada que ver con oratoria, ¿no? Un debatiente puede hasta tartamudear, pero es muy bueno construyendo lógica. Entonces, lo que hicimos fue pues plantear todo un proyecto al dirigente Dante y a la Comisión Nacional para tener una escuela de cuadros que se llamara Campus Naranja y que eso era solamente para debatir. Y el gran impulsor de este proyecto es Álvarez Maínez, ¿no? Entonces empezamos a tener debates en diferentes partes de la República. Por ejemplo, el último que tuvimos fue en Morelos, ¿no? Me tocó debatir ahí en la Universidad Autónoma de Morelos con Maínez y con otros jóvenes. Y cambia cañón la perspectiva de cómo tiene que ser la interacción con los jóvenes, ¿no? En lugar de que el político llegue y como que dé un discurso, eran espacios de debate cañón. Entonces, por eso lo admiro, porque apuesta por lo que no es tan común, incluso con lo que puede batallar un poco la política, porque como tú dices, la mercadotecnia es muy importante, ¿no? Pero él es una persona pues, que tiene muy claras sus causas y que siempre le apuesta al razonamiento, ¿no? Siempre el razonamiento. Entonces, es una persona que yo conecto mucho. A veces me dicen, no, es que no tiene carisma, no. Tiene algo que es mucho más importante, que es tener claro para qué quiere llegar al espacio, ¿no? Y que yo creo que de eso carece una Xóchitl que hemos visto muy perdida. O sea, lo que ha pasado últimamente es que creo que cuando aceptas estar en un espacio en el que otras personas te controlan, pierde el sentido todo tu proyecto político o todo el proyecto político que vayas como moldeando con tus compañeras y compañeros, ¿no? Al final, creo que ella lamentablemente tiene que adoptar muchísimas narrativas que seguramente no le acomodan, o sea, que ella no se siente cómoda con estas narrativas, pero al fin y al cabo las aceptó, o sea, está ahí con esas narrativas. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene una característica muy importante y es que por más que recibamos presión de es que les conviene electoralmente hacer alianza, fue un tema de no. Sí, claro. Y te voy a decir algo, yo participé en un debate nacional donde estábamos un montón de jóvenes de todos los estados de la República que estamos en Movimiento Ciudadano, ¿no? Y nos tocó debatir al equipo de debate sobre si debería haber alianza o no. Eso fue hace como 1 año y medio, 2 años, no sé. Y yo me acuerdo que las posturas eran sorteadas y a mí me tocó a favor de la alianza. Yo así que no, pero me tocó a favor y pues construí la argumentación lo más así lógico posible, lo que sí defendiera aceptar la alianza. Y fue un fenómeno muy bonito porque vimos que ningún joven de Movimiento Ciudadano quería la alianza. Yo creo que ahí Dante y la dirigencia nacional como que dijo, es que no quieren la alianza. O sea, los jóvenes, las juventudes de Movimiento Ciudadano no quieren la alianza. ¿Y qué es lo más importante del Movimiento Ciudadano? Las juventudes, ¿no? Entonces yo sí puedo decir muy rotundamente, quienes decidimos que no hubiera alianza, no fue una cúpula, fueron las juventudes de Movimiento Ciudadano, que teníamos muy claro, ese debate está grabado, como la gente no quería la alianza, ¿no? O sea, decantaba en que querían ir solos. ¿Es más difícil? Sí. ¿Está complicadísimo? Sí. Pero estamos muy orgullosos de estar en un proyecto político en el que nos sentimos congruentes y que aliarnos con alguien que no nos representa es ir para atrás. Aunque quizá en ciertos estados y contextos electoralmente pueda beneficiar, en Movimiento Ciudadano eso no representa beneficio. Jamás, ¿no? Entonces, sí, para mí, Xóchitl, ¿cuál es la opinión? Que hizo todo esto, o sea, todo lo contrario a lo que nos representa el Movimiento Ciudadano. Y por otro lado vemos pues a una Claudia que de alguna u otra forma pues ha sido cero empática con ciertas problemáticas que se le han puesto enfrente, que se han desarrollado y que hoy... Yo veía un video donde una persona se subía al metro y les hacía como preguntas, pero desde la lógica a las personas, ¿no? ¿Qué beneficios has visto en este espacio? Y sabe que este presupuesto se ha destinado para esto cuando era como un presupuesto muy minoritario. Y veía que la gente era como... no tienen acceso a la información de esas realidades, ¿no? Quien ha gobernado el Estado de México, pues AMLO, por ejemplo, es Claudia. Y la realidad es que hoy viven esas personas, es que no están contentos con su contexto, pero quienes gobernaron fueron ellos, ¿no?
Entonces, de alguna u otra forma, creo que hace falta mucha información, ¿no? Y cuando tantito les pones la información a las personas, como que abren los ojos, ¿no? Cuando yo les digo, a ver, los candidatos al Senado de Morena de Yucatán, que son Ramírez Marín y Verónica, ahorita son senadores por el PRI, ¿no? O sea, dieron ese brinco, ¿no? O la alianza del PRI, ¿no? Entonces, como que la gente no tiene esa información y cuando no la tienen, pues el voto pues es desinformado, ¿no? Claramente, pero cuando la tienen, ese análisis cambia, ¿no? Yeah. Quiero hablar también un poquito de los gobernadores. ¿Cómo ves a Huacho? ¿Cómo ves a Renam? ¿Cuál es tu lectura de ellos? Okay. Yo creo que Huacho, Renan y Vida, hoy por hoy en Yucatán, pues uno de los principales discursos es como yo voy a mantener la seguridad, en Yucatán todo está bien y yo sé cómo hacer que todo esté bien en caso de cierto candidato. Pero la construcción de esas narrativas son muy unilaterales, ¿no? Vida me consta que es una persona que construye en equipo y que ha construido con personas jóvenes, que hoy sí estamos en candidaturas, pero también gente que no está en candidaturas, que son ciudadanos, pues ahora sí que se dedican a ciertas causas o que vienen de ciertas áreas y que ella ha construido su candidatura con estas personas. Creo que estoy muy segura de que las personas, hoy hicimos un ejercicio en la universidad, ¿no? Le pusimos un pizarrón y les decíamos a los jóvenes, voten por favor por quien crean que sea mejor candidato, ¿no? Pero antes les leíamos ahora sí que un portal de propuestas que ellos mismos, o sea, que el candidato Huacho, que el candidato Renan y que la candidata Vida han publicado ellos, ¿no? Para que fuera súper equitativo, abríamos ese portal y lo leíamos. Y así como ves, pues ahora sí que en ese pizarrón ganaba Vida, ¿no? En segundo lugar quedaba Renan y en tercero quedaba Huacho. Creo que es un tema de información, ¿no? Porque cuando sabes, por ejemplo, como joven que Renan denunció a las feministas en una de las últimas propuestas y hay la evidencia, pues, de incluso esa postura pública que tuvo ante los medios que no iba a permitir la libre expresión de las mujeres, pues ahora sí que la opinión un poco cambia, ¿no? Cuando sabes que pues ahora sí que Vida ha impulsado la ley del agua, que ha hecho parlamentos por la ley de salud mental, que el 80% de las candidaturas son jóvenes en Movimiento Ciudadano, que sí, dicen tiene 35 años, o sea, es muy joven y demás, pero pones ese balance de todas las características y luego pones también a un personaje como Huacho que no termina de cuadrar con el personaje, o sea, con quienes se quieren identificar las personas de Morena, ¿no? Yo platicaba con un joven que me decía, es que no me dice que es Morena, ¿no? Yo lo veo y lo escucho y no me dice que sea Morena. Entonces, una decisión informada, pues decantan muy fácil en una opción que quizá en ciertas encuestas pues no se ve, ¿no? Pero yo creo que más allá de las encuestas, lo que sucede en redes sociales, lo que vemos como cuando discutimos con las personas, es una respuesta distinta. Oye, vi algo que también platicaba Vida acerca del trabajo que hay en el gobierno, ¿no? Que muchas veces es ineficiente. Y déjame platicarte una experiencia. Yo trabajé en el Ayuntamiento de Mérida, okay, en el gobierno de Renam, y salí decepcionado completamente porque sí ves mucha gente, me identifiqué un poquito con eso, porque sí ves mucha gente que solo va ahí a cobrar pues un sueldo, ¿no? Sí. Salvo honrosas excepciones que ves gente que pues sí tiene un valores de servicio, ¿no? Pero son la gente más silenciada, son la gente que no le dan oportunidades de nada. Y pues ya, digo, por la vida terminé saliendo de allá porque pues claramente sí, no quería que me consuma ese sistema, ¿no? Entonces me hizo interesante esto que decía Vida de la ineficiencia que hay en los trabajos políticos. ¿Cómo cambiar eso, no? Porque sabemos que también es algo complicado porque hay mucha gente que depende de esos trabajos, ¿no? Y depende tiene familias, ¿no? O sea, yo lo vi y me frustraba, pero a la vez decía, ¿cómo poder cambiar eso? Porque pues dependen de eso también. Entonces no es llegar y solo quitamos a váyanse todos, ¿no? Todos. ¿Cuál sería esa solución? Sí. Digamos, Vida llega a la gobernatura, ¿cómo sería ese cambio? Lo tiene muy claro y eso lo admiro mucho, ¿no? Ella propone un gabinete ciudadano. ¿Qué pasa? Que hoy los principales puestos de toma de decisiones que hacen que las cosas fluyan
mejor en toda la estructura, ramificación de una institución, son un puesto de cambio político, ¿no? De tú me aportaste tantos millones en la campaña o traduciste tu esfuerzo en tantos votos, entonces yo te doy la secretaría de tal cosa, ¿no? Que hace que esas personas, como están pensando en cuál es su siguiente puesto en 3 años o en qué van a competir, usan recursos de las instituciones pues para fines políticos, partidistas. Ahora sí que hay un total abandono de la causa de la institución, y secretarías tan importantes como la Secretaría de Medio Ambiente, secretarías que, o sea, cuando hay, por ejemplo, los incendios en el relleno sanitario, su respuesta es que fue un accidente. O sea, hay un tema de que hay políticos. Yo estaba muy peleada con la narrativa, es que todos los políticos son horribles. Uh-huh. Pero creo que una forma de explicarlo con mayor eficiencia justo es usando esa palabra, ¿no? Los políticos, viéndolo desde un punto de vista partidista, son esas personas que se adueñan de estos espacios y su único objetivo es ganar una elección, ¿no? Uh-huh. Yo no, y lo he dicho, ¿no? Yo no confío en un político que su único objetivo es ganar una elección, porque contamina espacios. Lo que han hecho en ciertos países que están más avanzados en el área legislativa es que, teniendo en cuenta que las diputadas y los diputados ganan elecciones y que entonces pues tienen ahí este tema electoral, ¿no? De seguir construyendo carrera política, generan una oficina que se llama oficinas de prospectiva. Y lo que hacen es, la prospectiva significa un poco planeación a futuro, y lo que ven es que cualquier iniciativa que proponga cualquier diputado, antes de ser votada, incluso antes de ser analizada, la pasan a la oficina de prospectiva, donde son gentes pues, académicos. Y se dan cuenta, si la iniciativa promueve sostenibilidad, órale, pueden discutirla. Si no promueve la sostenibilidad en el Estado, ni la discutan, ¿no? Y eso es muy bueno porque a veces hay iniciativas como de que puedan haber 40,000 cerdos por granja porcícola, que eso es un número tremendo, ¿no? Si hubiera una oficina de prospectiva, deliberan, se dan cuenta que no es sustentable una iniciativa de este tipo, la desechan, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen la capacidad de que esas oficinas sean compuestas específicamente con gente que tiene causas, no porque, ¿qué pasa? Se podría proponer una oficina de prospectiva, pero en México pondrían también a políticos ahí, ¿no? O sea, no hay temas no hay la suficiente fuerza en la participación ciudadana que nos permita todavía, pues, como captar o conquistar esos espacios desde la academia, o no desde la academia, sino desde las personas que viven estas problemáticas, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de vida es ciudadanizar el gabinete, ¿no? Y con ciudadanizar no significa que cualquiera pueda llegar, ¿no? Como tú que vives en la esquina tal, ven, forma parte del gabinete, claro. Sino que sean personas que viven esas causas, pero que aparte tengan la preparación suficiente. Pasa que a veces, o sea, tiene que haber una combinación de una causa muy clara y la preparación suficiente en términos de función pública, porque uno puede ser experto en arte y ser un muy mal secretario de Cultura, sí. o ser experto en medio ambiente y ser un muy mal secretario de Medio Ambiente. Sí. ¿Pero por qué? Porque tienes que ser pues, buen administrador, tienes que tener capacidades como ejecutivas y de innovación muy fuertes, manejo de crisis, si está pasando algo, ¿qué hacemos con el presupuesto de la institución? ¿Cómo lo dividimos? Ahora sí que se requiere más que un gusto por el medio ambiente, claro. ¿No? Y imagínate, a veces ni llegan esas personas, llegan políticos que odian el medio ambiente, la educación, lo que sea, y los ponen ahí nada más porque... Sí. Porque pues, estuvieron en la campaña. En la campaña y sí les dieron eso, les dieron, ¿no? Alguna lana o algo sí. así. ¿Qué obstáculos has tenido en esta carrera que has tenido? ¿Has visto algunos obstáculos? Pues por ser joven, tal vez por ser mujer. ¿Has tenido alguno de estos obstáculos? Sí, a ver, yo creo que todos los grandes proyectos, incluso los que inician desde cero, pues requieren, o sea, son retos no solo físicos, sino también emocionales. En el caso de una campaña hay retos de muchos tipos más allá de esos, ¿no? Y creo que o sea, cuando haces esa pregunta, pues el principal factor que hay que intentar como lograr es construir la campaña, ¿no? Y ganar la campaña y ganar la elección. Y en el contexto en el que estamos es como es un reto grandísimo
anormal, ¿no? Incomparable a lo que viven otro tipo de candidaturas, ¿no? La edad no ha sido un factor de discriminación. Al contrario, la gente es como, qué bueno, o sea, es por fin gente nueva. O sea, la gente está muy cansada de los políticos de siempre. Entonces, al contrario, ha jugado mucho a favor. De verdad que mucho, mucho a favor. Porque cuando han habido personas que es como, es que no creo que esté suficientemente preparada, pues al equipo ahí como, no, pues que Larisa tuvo esta preparación y ha logrado esto y ha hecho esto. Y nosotros como equipo somos de tal forma y hemos hecho esto y hemos logrado que haya esto. Porque el equipo está conformado también por chavos que han hecho cosas muy chidas, ¿no? Que han logrado, pues, ciertas incomodidades a la autoridad que ha hecho que respondan a ciertas necesidades, ¿no? Entonces, sí hay respuesta a esa pregunta. No es que no tienes la suficiente preparación, ¿no? Creo que el reto más grande ha sido que nos tenemos que esforzar 10 veces más que los otros candidatos para tener el empuje que tenemos, ¿no? Pero es un reto que ya sabíamos, o sea, que asumimos desde que aceptamos la candidatura, ¿no? Y que creo que ha sido una experiencia, aunque es un reto enorme, porque no tenemos los millones y millones que se requieren para una campaña, con las miles de bardas, los miles de espectaculares, los miles de spots y comerciales, y no nos interesa tener esos millones, ¿no? No queremos hacer ese tipo de política, no nos representa, se nos hace una incongruencia total. Yo lo decía que nosotros con estas restauraciones y limpiezas de espacios a veces nos encontramos con que enfrente de la acumulación de basura tremenda hay una barda, ¿no? O una casa de campaña y es como, bueno, invirtiendo en esto y no en ciertas cosas que son, sí, claro, pues ahora sí que necesarias, ¿no? Y que te ayudan también a conocer gente, ¿no? Al final los vecinos se unen, te saludan, te aportan en el proceso. Son otras formas de conocer personas, ¿no? Pero justo es como nos tenemos que esforzar 10 veces más. Y aparte de que nos tenemos que esforzar 10 veces más, no es esforzarse haciendo lo que ellos hacen, sino esforzarse de una forma distinta que mete otro tipo de dificultad, ¿no? Haciendo política de la forma en la que se debería hacer la política, ¿no? Entonces, es complejísimo, es muy cansado, pero al mismo tiempo está siendo una experiencia bellísima, por lo que te decía al principio, ¿no? La gente con la que se construye este proyecto son personas que quiero y que admiro, ¿no? No porque conociera de toda la vida, hay gente que son vecinas y vecinos que se han sumado, pero que escogieron sumarse porque confían en el proyecto y porque saben que aparte es una construcción que va para largo, ¿no? O sea, que es a largo plazo, y es una motivación distinta, o sea, es muy bonito, o sea, es una experiencia distinta compartir con gente que admiras y que quieres a compartirla con gente que a lo mejor ni te cae bien o no compartes visión ni valores, hay como atrás un tema pues, económico nomás o lo que fuera, entonces la experiencia es muy bonita, ¿no? Se unen desde las familias de los chavos que participan, y sé que eso puede ser común también verlo en otros partidos políticos, pero aquí la decisión de la familia de meterse como tal no es como grilla de yo soy panista y quiero entrarlo, yo soy priista o yo soy morenista, sino es un tema de se dan cuenta como todo el proyecto que hay detrás, que sí hay proyecto, que hay causa detrás, todo lo que están haciendo sus hijas o sus hijos, es como, wow, o sea, nunca había visto eso, qué padre, ¿no? Yeah. Entonces, pues por ahí es que estamos construyendo desde la adversidad, sí, pero creemos que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Ok. Oye, y voy a pasar a unas preguntas igual un poquito más personales. Okay. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tiene miedo Larisa? En general, no sé, puede ser algo muy amplio o muy sencillo. ¿A qué le tienes miedo? A no ser congruente conmigo misma. O sea, ese es como... Y quizás suena como, ay, qué político. Pero no, yo creo que no solamente en política, en la vida en general, cuando entras a trabajar a una institución, por ejemplo, cuando decides tu carrera, cuando decides trabajar en lugar del otro, incluso cuando decides entrar en una relación, o sea, no sé. Uh-huh. Uno puede no ser congruente consigo mismo y aceptar desde una relación hasta un trabajo, hasta una oportunidad de lo que fuera, porque socialmente está bien o porque sabes que te van a aplaudir mucho esa decisión o porque te va a representar un beneficio económico enorme, pero por adentro no te sientes cómodo, o sea, no te sientes satisfecho, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo evitaría. O sea, no hay cosa que reemplace la satisfacción de hacer lo que sientes que tienes que hacer, ¿no?
desde los humanos somos tan sencillos, pero a la vez tan complejos, que desde cómo decidimos vestirnos, cómo decidimos hablar, con quiénes decidimos construir amistad, pues es una representación de quiénes somos, ¿no? Entonces somos más congruentes cuando nos conocemos más. Creemos que nos conocemos muy bien a nosotros mismos, pero ni eso, ¿no? O sea, las personas nos conocemos todos los días. Entonces, entre más experimentemos y entre más decidimos entre lo que nos hace sentir cómodos, no porque sea fácil, sino porque sí nos representa, pues yo creo que hay un poquito más de satisfacción emocional en ese proceso. Entonces sí le tengo miedo a no ser congruente. Oye, ¿y qué cosas te causan mucha felicidad? Fíjate que yo me he dado cuenta que ver a más de una persona, o sea, como dos o equipos esforzándose, me genera mucha... O sea, cuando veo, no sé, a un abuelito con su hijo, o a una familia apoyando a un deportista, o en el caso, o sea, a mi equipo no se lo he dicho mucho, pero cuando yo los veo hablando con vecinos, esforzándose, como que esa parte de la colectividad, o sea, de esforzarse para un beneficio que tienen varias personas o para que tiene una persona que quieres, se me hace súper mágico, o sea, muy bonito. Yo siempre me pregunto, ¿cómo le hice para tener el equipo que tengo? O sea, ¿qué hice para tener a estas personas, no? Entonces, eso me despierta muchas emociones. Siempre ha sido así. Ya. Oye, ¿tienes algún tatuaje? No, pero sí quiero. O sea, que ahorita como está la campaña como del sol, me han dicho como, no, espérate. Fíjate que no sé, pero yo soy... ¿Qué te tatuarías? Esa era la pregunta. No sé, pero yo soy muy artística. O sea, creo que dentro de las cosas que yo no podría como dejar de hacer para poder ser feliz, pues es el tema del arte y de todo tipo. O sea, si yo a la semana necesito una dotación o voy a mi clase de creación libre. Creación libre es tú vas y tienes una serie de herramientas recicladas, pero de otras obras. Se llama Ernesto, es un artista cubano aquí en Yucatán que pues va generando su obra y obviamente se genera material reciclado. Bueno, material que no usó en su obra y nosotros lo reciclamos en procesos, ¿no? En los que libremente pues vamos desarrollando pues como una especie de obra, pero al final generalmente cuando uno dibuja, uno pinta, uno diseña algo, pues justo planeas que diseñar. Las sesiones de creación libre lo que hacen es agarra instintivamente las cosas y empieza a diseñar, ¿no? Yo me acuerdo que la última encontré una cerradura que neta tenía cara de señor. O sea, se veía súper narizón, parecía que tenía como un sombrero. Hice un muñequito precioso que ahorita tengo en mi cuarto, pero viene de eso, ¿no? Entonces, cualquier espacio artístico me llena muchísimo porque mi infancia así fue. O sea, mis papás vienen sobre todo mi papá viene de una familia muy artística. Entonces yo necesito eso. Y siempre he tenido ganas de hacerme, o sea, regresando, o sea, yo siempre he tenido ganas de hacerme un tatuaje, pero no he sabido qué. Y siento que por mi personalidad, mi tema no es como qué me voy a hacer, ¿no? Hay gente que supongo que es súper cuidadosa con eso. Sí. No, seguramente veré algo que me guste y ya. Oye, ¿tienes alguna filosofía de vida, algún tipo de espiritualidad, algo como que te rija en el día a día? O no sé, ¿crees en los horóscopos? ¿Cuáles son tus creencias respecto a eso? Pues creo que me definiría como una persona que, no sé, que le importa, yo creo que lo más difícil y también lo más bonito que tenemos los humanos son los vínculos, ¿no? Yo me acuerdo que es justo en la entrevista final con la fundación, así que fue como, ¿qué crees que es lo más difícil de este mundo? Las relaciones humanas son súper complicadas, ¿no? Sí. Entonces, como que mis papás siempre le metían mucha importancia que, o sea, siempre habían libros de cómo tener buenas relaciones, ¿no? Okay. Entonces creo que una de mis filosofías de vida es cómo cuido y protejo las relaciones con las demás personas, sobre todo porque al final, a los 23 años, y yo empecé muy chica, ¿no? A los 14 ya estaba metida en rollos que tienen que ver con esto, ¿no? No partidistas, pero que terminaron vinculándome en política, ¿no? Yeah. Pues siento que desarrollé de alguna u otra forma un carácter pues muy específico, ¿no? En el que, si no decía mi edad, creían las personas que tenía mucho más edad, ¿no? Sí. Entonces creo que como que, no sé, se desarrolló algo ahí que hace que
pues, no sé, como que no sé cómo explicarlo, pero desde muy pequeña fue como lo más importante que tengo son las relaciones con las personas y tengo que cuidar como eso, no darle prioridad a eso. Entonces, creo que dentro de las cosas de filosofía de vida, esa sería como una. Ok. ¿Alguna virtud que digas, en esto soy creo la mera, que mera? Es que no es valentía, o sea, no digo que no sea valiente, pero como que si yo veo, y eso es neta, o sea, no es rollo, si yo me dicen como, es que tienes que escalar esa montaña, ¿no? Y matemáticamente, emocionalmente y físicamente es imposible, yo no sé qué onda con mi cerebro, güey. O sea, es como, sí puedo. Eso ha hecho que se abran muchas puertas y también muchas puertas quedan cerradas, pero ya intenté abrirlas. O sea, como que no sé cómo funciona ahí, pero no me espantan, o sea, no me espantan las cosas y eso ha hecho que viva muchas cosas que generalmente otras personas a esta edad no viven. No solo la candidatura, o sea, N cantidad de cosas, pero está padre, o sea, pero sí, yo me espanto, sí digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo dijiste que sí en ese momento? ¿Algún defecto o algo en lo que te gustaría mejorar? Pues yo creo que no querer tener como el control de todas las cosas. No me refiero a que quiera controlar todo, pero sí quiero poner mi perspectiva en todo, ¿no? Y pasa desde la campaña hasta otro tipo de proyectos. Hay que pues saber encontrar a las personas con las que confías y confiar completamente, ¿no? A mí me gusta como echarle ojo a todo lo que está sucediendo y se está construyendo y creo que a veces eso llega a ser imposible, ¿no? Entonces eso definitivamente me gustaría cambiarlo. O sea, estoy en ese proceso. Bien. Pero sí. Sí. Seguimos construyéndonos como personas. Oye, y una pregunta que chistosa. Si tuvieras que viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Guay, no sé, pero ¿podría cambiar o solamente es como viajar y ver? Solo ver. Solo ver, pues al pasado, 100%, el pasado. Ok. Sí. ¿Por qué? Pues pues estaban personas que hoy ya no están, estuve en lugares en los que quizá ya no puedo estar con tanta facilidad, entonces sí al pasado, ¿no? El futuro pues de por sí lo voy a vivir, ¿no? Prefiero ir a un espacio donde ya no puedo. Ok. Y ya como última pregunta, ¿cómo va a ser tu primer día siendo diputada? ¿Cuál va a ser tu rutina ese primer día que seas diputada? Lo tengo muy claro. En este proceso de construcción de esta candidatura participaron muchísimos jóvenes que no se imaginaban en política y que siendo el Congreso un espacio tan cerrado, ni siquiera saben cómo es por dentro, ¿no? Entonces, el primer día, pues, va a ser un parlamento abierto, ¿no? Sobre la agenda de esa legislatura, ¿no? O sea, ¿qué quieren que pase esos 3 años? Porque no lo quiero decir yo. Las propuestas están claras, pero estoy ahí para que la gente decida qué quiere modificar, qué quiere hacer, qué no. Entonces vamos a iniciar con un parlamento abierto para que las personas decidan la agenda. Súper. Pues Larisa, te agradezco el tiempo. Sé que ahorita tienes una junta y seguro vas a ir allá corriendo, ve con cuidado. Más vale llegar que no llegar. Que no llegar, sí. Y pues nada, les agradecemos por haber sintonizado este podcast. La verdad, pues a todos los que se quedaron hasta aquí, recuerden suscribirse, recuerden compartirlo. Si comparten alguna de las ideas de Larisa, pues ya saben, ahí en la boletita pueden apoyarla. Y pues les agradecemos. ¿Algo más que quieras decir? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Algún mensaje final para la gente que nos está viendo? Estoy como Larisa Costa en todas las redes, específicamente en Instagram yo soy Larisa, pero si buscan Larisa Costa les va a aparecer. Súper. Y nada, agradecerte por el espacio, la neta es que creo que está muy chido lo que estás haciendo. Y yo tenía muchas ganas de venir. No, gracias a ti, te agradezco. Y mucho éxito, la verdad, mucho éxito. Esperemos que salga todo bien. Sí. Y pues nada, gracias a ustedes por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Gente Chida para seguir teniendo pláticas chidas con gente chida. Y pues es todo. Bye. Gracias. Nos vemos.